Juan siempre ha sido un hijo ejemplar. Nos conocimos en el colegio. De pequeño era muy cariñoso, como todos los niños, inquieto, travieso. ¿Qué tendríamos? 12, 13 años. Le encantaba ir al colegio. Allí tenía muchos amigos. Él no era de los de mi grupo. La verdad, nunca fue un buen estudiante. Recuerdo perfectamente la primera vez que se acercó a hablar conmigo. Me dijo con la voz bajita así, casi sin mirarme a los ojos: ¿quieres hacer conmigo el trabajo de plástica? Pero se esforzaba y era muy organizado. Pero por supuesto le dije que sí. Confieso que él a mí también me gustaba. Era capaz de reír durante horas. Como le entrara la risa floja, Tenía cosquillas por todo el cuerpo. era imposible hacerle parar. Así que al principio el acercamiento entre nosotros era prácticamente imposible. Entre sus cosquillas y sus nervios. Se llevaba bien con todo el mundo. No tenía enemigos. Acabó siendo uno más del grupo. Yo a veces hasta sentía celos porque parecía que mis amigas le querían más a él que a mí. Las demás madres me decían, ya verás cuando salga adolescente. Cambian por completo. Y mis amigas me decían: ahora es tan encantador porque estáis empezando. Ya verás dentro de unos meses. Pero al llegar la adolescencia, la cosa no cambió mucho. Eso sí, él entraba y salía, pero nunca lo hacía sin darme un beso. La relación se fue dando poco a poco. Qué suerte tendrá la chica que te cace, le solía decir. Y un día decidimos que éramos novios. Y cuando se echó novia, eso ya fue el no va más. Siempre estaban juntos. No nos separábamos ni un minuto. Al poco ya la traía a casa a comer los domingos. Bueno, la paella de su madre estaba... Era una niña encantadora. Tenía una familia muy agradable. Su madre es un amor. Su padre muy elegante. Tuvieron un feliz noviazgo. Nosotros estábamos deseando cumplir la mayoría de edad para casarnos, independizarnos. Bueno, en fin, esas cosas que se hacían antes. Parecían tener prisa por formar una familia. Lo primero fue terminar los estudios. Ella estudió enfermería y él mecánica. Encontramos trabajo enseguida. La verdad les iba muy bien. Nos pusimos a ahorrar. Queríamos tener nuestra propia casa. Nosotros la ayudamos con la entrada de la casa. Sus padres nos pagaron la entrada y los míos la amueblaron. Y una vez con la casa lista, pues a buscar fecha de la boda, El 18 de abril. por lo civil. En nada de iglesias. La familia de ella no es creyente. Dios es una cosa y los curas otra muy diferente. Y si no queda otro remedio, La boda fue preciosa. reunieron a las dos familias por completo. Yo nunca había visto a mis padres tan felices. Ay, lo pasamos realmente bien. Fue como un cuento de hadas. Pero lo mejor es cuando llegaron los nietos. El primero al año de casados y el segundo al año siguiente. Prácticamente los criamos nosotros. Ellos trabajaban muchísimo y ya se sabe, los jóvenes de ahora quieren tener de todo. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Pero no podían ser más felices. Él no estaba nunca en casa. Trabajaba en una empresa de la construcción. No era de lo suyo, pero es lo que encontró. Tenía mucho trabajo. O al menos eso era lo que él decía. La empresa realizaba obras dentro y fuera de Madrid. Trabajaba demasiado. Viajaba demasiado. 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 Se desvivía por mantener a su familia. Y luego apenas aportaba dinero en casa. Decía que la empresa pasaba por malos momentos. La empresa era de las más importantes. Decía que le parecía mal pedir las horas extra. Él era encargado de obra
¿Cuándo se ha visto un oficial de primera con tantos escrúpulos? Tenía mucha responsabilidad, pero nunca perdía la sonrisa. Y luego los ratos que estaba en casa era arisco. Me miraba mal. A su mujer la tenía en un pedestal. Las discusiones eran constantes. Llamaba a sus hijos. Y a los niños también les gritaba por cualquier tontería. Todo era para su familia. Empezó a beber. No tenía nada para él. Se dejaba el sueldo en alcohol y juego. Era un hombre hecho y derecho. Que había días que ni siquiera se mantenía en pie. Se preocupaba por todo el mundo. Se volvió muy intransigente conmigo y con los niños. A nosotros nos llamaba a diario. Convirtió mi vida en un infierno. Pero aquel día, no sé lo que pudo pasar aquel día. Aquel día Él no se merecía que le ocurriera aquello. bueno, él estaba fuera de sí. Lanzaba cualquier cosa que tuviera a mano. No lo merecía. Salió de casa arrasando con todo. Salió de casa como cualquier otro día. Un compañero me dijo que le vio llegar hecho una fiera. Era un día más de trabajo, normal y corriente. Notaron que olía mucho a alcohol. Él siempre fue muy responsable. Se subió al andamio sin precauciones, sin casco. Y respetuoso con las medidas de Y seguridad. una vez que llegó a lo más alto, empezó a gritar. No sé. Algo debió fallar. Le vieron resbalar. El arnés, el mosquetón. Dios. Parece ser que intentó agarrarse, pero no pudo. El golpe en la cabeza debió de ser tan fuerte. Se murió en el acto. Le quedaban tantas cosas por hacer. No tenía que haberle llevado la contraria. Una desgracia. Mi culpa. Una desgracia. Era un irresponsable. Un alcohólico. Un maltratador. Un despiste. Un error. Un accidente. Él borró todos mis buenos recuerdos. Un dolor insoportable. Buena suerte, no sé. Aún recuerdo la última vez que le vi. Un alivio. Me besó y me dijo, te quiero, mamá. Él borró todos mis buenos recuerdos. Te quiero. No me puso una sola mano encima. Pero sus palabras dolían demasiado. Ella decidió irse de la ciudad con los niños. No le dije a sus padres cómo era él realmente. Hace meses que no les veo.
Me alejé de todo lo que pudiera recordarme a él. Les echo tanto de menos. Pienso volver allí. Aquel día se paró mi vida. Aquel día se apagó mi luz. Aquel día recuperé mi vida.